Los pasillos, las horas, los apuntes, los nervios, las risas, la militancia, los mates, las mesitas y los encuentros. Todo eso y mucho más es la FC Polit. Nosotros te invitamos a recorrerla desde adentro. Mi nombre es Camila Sala y junto a un equipo de estudiantes, trabajadores, artistas y activistas, te invitamos a escuchar este ciclo de entrevistas para entender un poquito más cómo se mueven y qué piensan las agrupaciones estudiantiles. Este 11, 12 y 13 de abril son las elecciones. ¿Y vos ya sabés a quién vas a votar? Hola a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Camila, estamos a un poquito más de un mes de las elecciones estudiantiles en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me olvido de respirar de vez en cuando, pido disculpas. Estoy acompañada en esta ocasión por Ignacio Nachito Habibi, que es militante de Enclave Roja. Nacho tiene 21 años, es estudiante de Comunicación Social. Y bueno, primero que nada, gracias por venir, por sumarte a esta iniciativa y segundo, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancó este año? ¿Un poco a los tumbos? ¿Cómo va, Cami? ¿Todo bien? ¿Todo Bueno, bien? Gracias principalmente a todos por la invitación. Creo que la verdad que es una iniciativa que está muy buena, que hace bastante no se veía en la facultad, que haya estudiantes que tengan ganas de escuchar a las agrupaciones políticas, de preguntar sobre posiciones, sobre propuestas, sobre un montón de cosas que ayuda mucho al ambiente en la universidad y en la facultad particularmente acá de Ciencias Políticas. Totalmente, un poquito asustado. Claro. Vamos a ver qué responde. Claro, es algo particular que bueno, invito a que haya mucho más de estos programas que me parece tan buenísimos. Totalmente, bueno, o por lo menos a eso apostamos. Sin así hacer mucho preámbulo, porque las entrevistas van a ser relativamente cortas. De hecho, voy a poner el tiempo porque me acabo de olvidar. Yo hago así todo muy en vivo. Así como para ir midiendo, voy a arrancar con esto, que es por lo menos hacer una pequeña introducción de cuál es la ideología de Enclave Roja, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia, su trayectoria. Bueno, Enclave Roja somos una agrupación que somos parte de la juventud del PTS, es un partido de trabajadores socialistas, que estamos dentro del Frente de Izquierda, que tenemos, las principales referencias, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, pero bueno, principalmente somos un partido de trabajadores, de estudiantes, de desocupados, de docentes, de un montón de lugares, pero nos identificamos principalmente con la clase trabajadora. Somos un partido que pelea por los intereses de los trabajadores, de los estudiantes, de las grandes mayorías que hoy cada vez la están pasando peor. Ideológicamente nos identificamos con el trotskismo, nos identificamos con el anticapitalismo. Somos una corriente que pelea por otro tipo de sociedad y desterrar el capitalismo actual, en algún sentido. Perfecto. Y, o sea, que ustedes a nivel nacional, hablando de su formación, quiero que me expliques un poco esto, si nos ubicamos a nivel ciudad, provincia, nación, ¿cómo están alineados? O sea, el PTS es el partido que los une, digamos. Claro, o sea, nosotros somos una agrupación que está dentro de la juventud del PTS, que en diferentes universidades, no solamente de acá de la UNR, sino de todo el país, nos organizamos y somos un partido a nivel nacional en ese sentido. Nosotros, como ya te decía, nos alineamos también dentro del Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, que con sus referencias como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Alejandro Vilca, que son compañeros de nuestro partido también, del PTS, y somos una fuerza a nivel nacional que bueno, en las últimas elecciones fuimos la tercera fuerza que bueno, en diferentes provincias conquistamos bancas nacionales, como en Provincia de Buenos Aires, Capital, Jujuy, y que tenemos un bloque dentro del Congreso de Diputados. Bien. Y acá, adentro de la facultad, ¿hace cuánto tiempo que están? ¿O en este formato?
por lo Mira, menos? bueno, obviamente la pandemia reactualizó a todos, a todas las agrupaciones, algunas capaz antes de la pandemia estaban, otras no, pero bueno, nosotros, sobre todo desde la juventud del PTS, apostamos por estar en el movimiento estudiantil, por intervenir en un lugar que tiene una tradición histórica en Argentina muy importante, que sabemos que es fundamental que hacer política en las universidades, en las facultades, poder estar ahí. Nosotros hace bastantes años ya que nos venimos presentando en la Facultad de Ciencias Políticas, que venimos interviniendo no solamente en lo que son por ahí las elecciones, que es cuando más se ven a las agrupaciones, sino también en las mismas asambleas, en los cuerpos de delegados, en las asesoras de cada carrera, porque bueno, nada, o sea, es una tradición que venimos teniendo de plantear una voz distinta a las que por ahí generalmente se escuchan en la facultad y manteniéndonos en esta facu que hace ya bastantes años que estamos. Perfecto. Y hablando acá también de la vida académica interna política, con respecto a los frentes que hay, porque hay un frente de estudiantes progresistas, hay un frente de estudiantes de unidad, que es el FEU, a donde está el ALDE, el Pampillón y el MUE. Bueno, la franja no tiene frente, si no me equivoco. Ustedes, si yo no me equivoco, no tienen ningún frente, ¿eso es correcto? Claro, o sea, nosotros, como te decía antes, somos parte del Frente de Izquierda Unidad, donde hacemos frentes electorales con otros partidos que se identifican de la misma manera, anticapitalistas, trotskistas, que pelean por una salida revolucionaria y por el socialismo, pero bajo un programa por la clase trabajadora. Entonces, en diferentes facultades donde capaz hay otras agrupaciones, formamos frentes, el Frente de Estudiantes de Izquierda, etcétera. Pero bueno, acá particularmente estamos como en clave roja, la única agrupación de la izquierda que está, entonces estamos, pero obviamente si existieran otras agrupaciones dentro del Frente de Izquierda en la facultad, nosotros haríamos un frente en ese sentido. Ahí va, no, porque yo quería saber un poco hasta dónde, recién vengo de la entrevista con Bauti, linkeándolo un poco con esto, a cuál es la amplitud del frente que un poco quiere hacerle la contra, especialmente a la Franja Morada. Ustedes por ahí no son mucho de ponerse en contra de uno, no los quiero estigmatizar, por ahí también es un poco de ponerse mucho en contra de todos. Y mirá, eso... Al final le estoy haciendo mierda de compañero. No, bueno, mirá, eso para mí es re interesante y me gusta mucho la pregunta. Porque nosotros siempre buscamos la más amplia unidad. O sea, creemos que frente a los ataques de las autoridades, frente al ajuste del gobierno, frente a los grandes problemas que atraviesan hoy a los estudiantes, la mayor unidad es la clave. Pero también sabemos que sin la independencia política es imposible eso. Y sabemos que agrupaciones que hoy integran el FEU, que hoy integran el Frente de Estudiantes Progresistas, el Frente Patria, muchas agrupaciones que están ligadas al gobierno nacional y que no denuncian profundamente el ajuste que hoy estamos sufriendo, bueno, sabemos que tiene un límite concreto esa unidad. Entonces, ahí muchas veces paramos la pelota y decimos, está bien, sabemos lo que es la derecha, sabemos lo que es, estos frente de frentes que van surgiendo, que bueno, desde el PRO, la Franja Morada, el Partido Socialista, lo integran, pero que al mismo tiempo también entendemos que hay un ajuste muy brutal y que nosotros no le vamos a lavar la cara ni a las agrupaciones que hoy bancan el ajuste del Frente de Todos, ni tampoco pelear sin poder denunciar y sin poder mostrar la realidad del ajuste. Entonces, por eso también, porque muchas veces nos preguntan, ¿viste? Bueno, ¿serían parte del FEU, del Frente Progresista? Nosotros, algo que nos parece que es fundamental para hacer política, una política consciente y consecuente con lo que uno dice y con lo que hace, es la independencia política. Entonces, nosotros no vamos a estar nunca con partidos que defienden a las grandes empresas, que defienden el ajuste, que no pelean consecuentemente con lo que después dicen en las elecciones, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros ahí marcamos un poco la cancha y decimos, bueno, la salida es siempre independiente en ese sentido. Claro, ahí va, bien, ahí entendí. Porque también para mí era una intriga en realidad si se sumarían a algún frente o no, y si no, en ese caso, cuáles son las razones, me parece que va quedando mucho más claro. Para saltar un poquito de tema, me voy a preguntarte un poco cómo piensan ustedes,
¿cuál es el rol, digamos, que debería tener el centro de estudiantes de una universidad, digamos, por qué existe este aparato? Y también preguntarte qué pensás de la gestión actual del centro de estudiantes, qué cosas cambiarían ustedes, si ustedes piensan que lo podrían transformar y cómo lo harían. Bueno, re interesante la pregunta también. Todas interesantes. Me están gustando. Qué bueno. Yo creo que principalmente qué debería ser un centro de estudiantes o más que aparato, yo le diría organización, como es esta representación estudiantil que es tan importante y que es algo que en el país, en Argentina, es algo que es muy notable. O sea, si vos lo ves a nivel internacional, no hay una organización estudiantil como acá en Argentina, y para mí eso es algo que es muy importante, pero no solamente lo que yo opino que deberían hacer los centros de estudiantes, sino también qué hicieron los centros de estudiantes en la historia. O sea, si uno ve la historia de nuestro país, la historia argentina, los grandes acontecimientos, bueno, el movimiento estudiantil estuvo ahí. Estuvo en las calles, estuvo tomando las facultades, estuvo en los grandes procesos tanto de la clase trabajadora como de las grandes mayorías. El movimiento estudiantil tuvo un rol fundamental en ese sentido. Y yo creo que un centro de estudiantes tiene que ser eso, o sea, tiene que ser la herramienta para que los estudiantes se puedan sentir protagonistas de la historia de la Argentina. Entonces, en ese sentido, yo apuesto por un centro de estudiantes que sea lo más amplio posible, lo más democrático, que se escuchen todas las opiniones, haya diferencias o no, haya posiciones encontradas, que haya debates, que las facultades, como bien decía, reivindicando este espacio que ustedes impulsan, se llene de política, que las facultades se llenen de política. Yo veo que cada vez hay más un discurso de no te metas, es una pérdida de tiempo, no te involucres, o en todo caso, las agrupaciones lo único que tienen que hacer, o su único rol dentro de la facultad, es hacerte la vida un poquito más fácil. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Un apunte, yo te lo consigo. ¿Dónde está el aula que estás buscando? Yo te la busco, sí, etcétera. Y no hacer protagonistas a los estudiantes. No hacer... sí, juntarse a pensar también. Que los pibes puedan pensar y que se les pueda mover un poco el bocho. Sino que muchas veces queremos entrar a la universidad pública para salir lo más rápido posible. Y para mí es una locura en el sentido de toda la tradición que tiene el movimiento estudiantil, los estudiantes... La historia de nuestro país es completamente contraria a lo que muchas veces imprimen, y bueno, por esto que vos me preguntabas, particularmente por la actual conducción, yo creo que más allá de los speech que utilizan y las frases donde dicen que los estudiantes son protagonistas con este centro de estudiantes, etcétera, yo veo todo lo contrario. Yo veo que cada vez más se está corporatizando el centro de estudiantes, donde se resuelve una cosa arriba en una mesa chica, donde no se discute en la participación estudiantil. Y es una gran responsabilidad de la conducción del centro de estudiantes estimular a que haya debates, estimular a que haya encuentros donde se pueda intervenir y que todos los estudiantes tengan voz. Pero para lograr eso también hay un gran problema y un límite, que es lo que planteaba antes, la independencia política. Hoy la conducción actual del centro de estudiantes es la Franja Morada. Y la Franja Morada está alineada tanto con el rector de la universidad, Bartolacci, como con el intendente, Pablo Hafkin, que, bueno, creo que los que me están escuchando van a saber tanto quién es Bartolacci, que es el rector de la universidad, que avala el ajuste del gobierno nacional a la universidad de 500.000 millones de pesos, o sea, un ajuste que precariza la vida de los estudiantes y que la gestión del rector Bartolacci lo avala, y la ciudad de Rosario con la intendencia de Pablo Hafkin, que bueno, desde el servicio de bondi más caro del país, el peor servicio, el ajuste, la desocupación. Rosario es la capital de la desocupación. Entonces, si los pibes no pueden laburar, tener un laburo, ¿cómo van a estudiar? No, la deserción estudiantil el año pasado fue del 50%. O sea, 1 de cada 2 pibes dejó la facultad. Bueno, eso no está mucho puesto sobre la mesa. No es que hay un centro de estudiantes que esté diciendo vamos a organizarnos y a pelear porque cada pibe se queda adentro. Bueno, nosotros apostamos por algo distinto en ese sentido. Apostamos porque los pibes y las pibas y todes puedan estar y tengan una voz en el centro de estudiantes, que nos organicemos, que peleemos, que luchemos, porque vemos que la situación cada vez va peor. Entonces, queremos que haya la posibilidad de no resignarse.
de no decir, bueno, listo, no se puede hacer más nada, entonces en algún sentido es sálvese el que pueda. Sí, no, sí. Acá la salida es colectiva y tenemos una perspectiva ante eso. Sí, ahí hay dos preguntas que se me ocurren así al pasar. Una es, hablando de todo esto de cómo ampliar, que vos decís que la participación y que los chicos y que participen y que sea democrático, que esto, que lo otro. Mi pregunta es, ¿saben cómo? O sea, ustedes, claro. ¿cómo lo harían? ¿Cómo? Mira, primero que nada... ¿O qué es lo que hacen para llevar sus políticas adelante? Primero que nada, yo creo que lo que para estimular la participación estudiantil, hay que hablar de lo que le pasa a los estudiantes. Pero hablando en serio de lo que les pasa a los estudiantes, que no se llega a fin de mes, que cuando querés buscar un laburo tenés que estar 12 horas trabajando por 2 mangos, que tenés, no sé, aumenta cada día el bondi, no hay una salida donde vos veas que si te organizás, podés avanzar. Entonces siempre el discurso es re individual, es salvate vos solo, andate del país, hacé esto, lo otro. Y yo creo que ¿por qué? Porque no se habla de lo que pasa con los estudiantes y no se le da una respuesta objetiva a los problemas de los estudiantes. Yo opino que para estimular la participación estudiantil hay que hablar de lo que les pasa a los estudiantes. La deserción, la crisis, etcétera. Para eso va a estimular también la participación, porque tiene una salida concreta. Si nos organizamos todos, como dice la canción, si nos organizamos, rompemos todo. Bueno, en algún sentido, si nos organizamos, podemos lograr diferentes conquistas, derechos, plan de becas integrales, boleto educativo, que no sean solamente 2 viajes por el día, porque los pibes están yendo y viniendo, y después no llegan con el transporte, las residencias estudiantiles. ¿Por qué solamente es un cupo de 170? ¿No se puede conquistar más espacio? Bueno, eso es a través de la lucha, de la organización, de las exigencias a las autoridades, y eso también se necesita la independencia política. Perfecto. Entonces, yo creo que hay que estimular 2 cosas: la autoorganización, que los pibes mismos tomen sus propios reclamos y digan, yo voy a pelear por esto. Pero para eso también hay que poner mucho sobre la mesa lo que está pasando. Y ser conscientes de quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos en algún sentido. Los de arriba, los que cada vez están mejor, los que se la llevan en pala, como dicen, y los que permiten que al país lo estén saqueando, que el Fondo Monetario Internacional esté saqueando el país, como permite el gobierno nacional, bueno, esos son los que tenemos enfrente. Y de nuestro lado tenemos a los trabajadores, tenemos a los docentes que salen a pelear, a los médicos residentes que se enfrentan y que pelean por aumento salarial, a los trabajadores del puerto que le pararon la mano a una patronal como la de Vicentín y que le pusieron hicieron perder ganancias a un monstruo como Vicentín, que el gobierno, por ejemplo, no se atrevió a expropiar. Entonces, la fuerza de los trabajadores, de los movimientos como el movimiento ambiental que pelea contra las quemas, del movimiento de mujeres que sale a las calles, bueno, esa es toda la fuerza y son todos los aliados que tienen los estudiantes para pelear por todos sus derechos. No va cada uno por su lado, ¿viste? Los estudiantes por allá, los trabajadores por allá, el movimiento ambiental por allá, la lucha por los derechos de la comunidad LGBT por el otro lado. Somos todos parte de una misma clase, entonces nos tenemos que organizar todos juntos. Perfecto. Yo entiendo muy bien a dónde vas. Ahora, si yo voy a una de mis últimas preguntas en realidad, que era la visión que tenemos sobre el estudiantado justamente. ¿Qué es lo que les está pasando a estos pibes que están entrando a esta altura a la facultad? Y si vos decís que no hay que darle, o sea, que plantear un mundo en el de que hay amigos y enemigos, en el que yo todavía no sé si concuerdo, digamos, que por ahí no es tan importante, pero me da intriga saber si nosotros nos encontramos con una cantidad de estudiantes que están mucho más virtualizados, mucho más despolitizados o mucho más corridos con el debate para la derecha. Esos mismos estudiantes, si vos vas o sea, ¿también son enemigos o no lo son? Digo, porque me parece que también más allá de la realidad económica, que hay muchos estudiantes que venimos, trabajamos y no tenemos un montón de cosas, que vos decís que tenemos un montón de problemáticas, y es cierto, pero también es cierto que la universidad se ha vuelto tan elitista que no entra cualquiera acá. Es cierto que también la mayoría son pibes y pibas de clase media, que pueden por lo menos tener conectividad en su casa, tener internet para cursar virtual si es así o no. Digamos, me parece que también hay un cómo volver a debatir para adentro y para que no se queden de última solamente con un solo discurso. Yo no acá
y acá hago un paréntesis del programa en general, no, esto no es para convencerte de que un lado está bien y un lado está mal. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las posturas que se van a sentar acá enfrente mío a charlar, y eso no es lo que a mí me importa. Lo que a mí me importa es que puedan hablar y justamente interesarse por estas cosas. Por eso mismo, por eso me parece fundamental, y bueno, al principio reivindicaba lo que es este programa, porque es un lugar opuesto a lo que se imprime, y que yo comparto que se ve mucho en la facultad, y que hay un cambio, y que la universidad pública empezó a ser un privilegio. No entra cualquiera ahora. Uh-huh. Porque los pibes, los que tienen que laburar, no pueden, si están laburando 12 horas, laburar venir a estudiar a la facultad. Yo lo que sí te quería decir, por lo que vos me preguntabas, es que yo veo que hay un nivel de despolitización, pero sobre todo hay un nivel de descredimiento de los partidos de siempre. O sea, que siempre te decían, bueno, no, es Macri o es Cristina, es este o es el otro, es siempre el mal menor, votá al menos malo, sí. Porque si no se viene otro monstruo peor. Bueno, ahora se expresan, sobre todo en la juventud, que las que no se resignan o no dicen, bueno, yo compro con este o compro con este, siempre en esa discusión polarizada. Yo veo que hay muchos pibes que quieren conocer las ideas del Frente de Izquierda, del marxismo, de, bueno, ¿por qué el capitalismo no va? ¿Qué habría que hacer en contra de este sistema? Yo eso lo veo, y creo que hay un debate, y que ahí es necesario intervenir, contar, mostrar, difundir, de que no hay que resignarse a que entonces lo único que puede hacer es votar al menos malo, o bueno, entonces yo creo, y por lo que vos me preguntabas, es que hay un mayor nivel de despolitización en los estudiantes, sí, pero también al mismo tiempo creo que hay un espacio donde los pibes quieren discutir ideas más hasta el final. Entonces, no es solamente la política parlamentaria, viste, fina, que aparece en la tele de saco y corbata, sí, sino la política más en serio, de lo que vivimos concretamente. Yo opino que lo personal es político. Sí. Entonces, creo que los pibes quieren otra salida, otra perspectiva, donde no tengan que resignarse y tener una vida de mierda, qué sé yo, como la que te ofrece este sistema. Entonces, yo creo que también... ¿Por qué planteo esto? Porque muchas veces se ve, y yo creo que los medios de comunicación inflan mucho a la derecha, que hoy tiene un quilombo con los jóvenes, por los escraches que salieron de dirigentes libertarios a escrachar a Milei, por ejemplo. Uh-huh. Pero en ese sentido, yo creo que hay una gran inflación de lo que es la derecha, pero mirá que hay también una izquierda, que hay otra perspectiva, sí, y otra salida, que es la tercera fuerza nacional. Yo eso se lo digo a todo el mundo. Mirá, no es solamente este o este. Hay otras salidas, uh-huh, que no tienen que ser, viste, el frente de frentes, el PRO, el frente de todos, los liberales. Hay una salida por izquierda. Entonces yo también invito un poco a eso, a no pensar que hay que resignarse, o en todo caso, viste, es el menos malo el que hay que bancar. Perfecto. Te voy a ir corriendo un poco porque un poco me va corriendo el tiempo, y voy a hacerte una pregunta que me parece muy importante para cerrar. Te voy a pedir que seas resumido, sí, digamos, sí. En ese sentido, que es ¿qué implica en tu vida personal la militancia y cómo es militar adentro de Enclave Roja? Bueno, yo creo que... Breve, Nacho. Sí, lo voy a tratar. Dale. No, o sea, la militancia es algo muy lindo. O sea, en serio que no es una pérdida de tiempo, que no es un garrón, que no es una cuestión que te pone mal, sino que es algo que te da una perspectiva también, en el sentido de lo que te decía, de no resignarse, de que la salida no es individual, de la salida colectiva y la camaradería también. Esto también es algo que tiene bastante nuestra agrupación, Enclave Roja, nuestro partido, el PTS, que es que somos trabajadores, somos estudiantes, somos todos parte de una misma clase y nos hermanamos en ese sentido y nos identificamos y empatizamos con el otro porque tenemos los mismos problemas, pero al mismo tiempo las mismas virtudes como clase. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interviene en Clave Roja en mi vida es ese espacio y ese motor para ante cada situación adversa de la vida decir, bueno, tengo este lugar donde yo sé que tengo una perspectiva para una salida, que no sea resignarme ni una vida de mierda en ese sentido. Entonces la pelea por eso, la pelea por una sociedad donde todos seamos iguales socialmente, para mí es el motor que me impulsa todos los días a estar peleándola. Hermoso, hermoso. Te invito, tenés 1 minuto para cerrar
un minuto para cerrar a esa cámara y decirle a ese estudiante, sí, un poco es entre la cámara y el micrófono, eso es un problema, pero un minuto para decirle a los estudiantes por qué hay que votar en clave roja. Bueno, yo creo que hay que votar en clave roja y los invito a que en estas elecciones acompañen a En Clave Roja, porque es un mensaje el voto al frente de izquierda, al En Clave Roja, a la izquierda, de que hay una juventud que no se resigna al ajuste del gobierno, al ajuste de las autoridades, de los gobiernos locales, y que es fundamental en un escenario de crisis en el que estamos, en un escenario donde cada vez la situación para las grandes mayorías empeora, que haya una izquierda que se fortalezca, que haya una izquierda que se plante y que tenga voz tanto en el centro de estudiante como en las diferentes carreras y el consejo directivo, que dé una salida independiente a lo que nos plantean las autoridades y las agrupaciones del gobierno. Yo creo que por eso es fundamental el voto al frente de izquierda y también para una perspectiva de un centro de estudiantes que integre a todos los estudiantes, que nos autoorganicemos, que tengamos asambleas y voz en todos los cursos y en todas las carreras. Muy bien, Nachito. Cerré en un minuto. Muy bien, cerraste en un minuto. Les agradezco a todos por acompañarnos. Gracias a la gente que está trabajando. Gracias, Nachito, por venir. Gracias a vos. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Buenísimo.